Muy buenos días, gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el país en esta propuesta de cada domingo que denominamos Esto dice la Iglesia, que conjuntamente emprende el canal con la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Estamos en vísperas prácticamente de la recordación de San Lorenzo, la fiesta de San Lorenzo, mártir, diácono. San Lorenzo fue diácono. Y entonces es un buen contexto y un buen pretexto para hablar del diácono y su misión, vaícola diácono. Y sobre todo en este caso los diáconos permanentes, ¿verdad? Porque están también los diáconos transitorios, que son los que se van a después ordenar presbíteros. Para hablar y reflexionar sobre el diaconado y su misión, hemos invitado al diácono Eliseo Velázquez, encargado del diaconado permanente de la Arquidiócesis. Diácono Eliseo, muy buenos días, gracias por estar en el programa y le mirás a la gente allí, porque ahí ellos te están viendo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, muy buenos días, Roque, buenos días ante la audiencia. Y bueno, agradecido por esta invitación, ¿verdad? Venir un poco a hablar sobre nuestra misión en la iglesia, ¿verdad? Esta gracia que hemos recibido para el servicio a nuestra iglesia. Diácono, luego dice que viene del servicio, diaconis. Entonces, estamos para servir a la iglesia, estamos en el orden sagrado, ¿verdad? En la tercera orden, ¿verdad? Que es el diaconado permanente. Somos miembros del clero y estamos para el servicio a nuestra iglesia. Así es, diácono. A ver, volvamos un poco al origen de la palabra y al origen también del diaconado. ¿En qué momento la iglesia convoca a los primeros diáconos en la historia de la iglesia y de la salvación, ¿verdad? Decías cuál es el origen de la palabra diácono, diaconía, y cuál es el origen de los diáconos en el seno de la iglesia también, si podrías explicarle un poco a la audiencia. Sí, a lo largo ya encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando ya la iglesia tenía la misión, ¿verdad? Los 12 apóstoles que Jesucristo le dio la misión de expandir esta buena noticia, y a medida que se iba expandiendo, ¿verdad? Ya faltaban más y más servidores. Y por eso entonces también encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando eligen los 7 primeros diáconos, ¿verdad? En la iglesia. Esteban, uno de los primeros diáconos, ¿verdad? Que he elegido para el servicio. Para el servicio porque ya era chico, él ya le quedaba corto y ellos tenían que más y más actividades, entonces necesitaban de personas que lo ayuden. Entonces ahí viene allá de la iglesia primitiva, viene la palabra servicio, que es el diaconado. Ahora, cuando estabas diciendo que entre los apóstoles, en las primeras comunidades eclesiales o cristianas justamente, entonces ellos veían la necesidad de convocar a otros que pudieran ayudar. ¿Para qué? O sea, ¿para qué fueron elegidos y consagrados los primeros diáconos? ¿Con qué intención, qué tarea se les encomendó a los diáconos? Y el servicio de la caridad, la atención a los enfermos, a las personas adultas. Entonces esa era la tarea de ese servicio, de asistir a los hermanos necesitados, ¿verdad? Especialmente los enfermos y las personas adultas. Esa es la tarea fundamental. Porque decía una parte en el libro de los Hechos de los Apóstoles que se descuidaba esa parte. Entonces les eligió a los diáconos para el servicio, para ese servicio
a estas personas, a estos hermanos, ¿verdad? Adultos y enfermos. Ujú. Interesante es volver un poco a los orígenes de la selección y consagración de los primeros diáconos del liceo. Interesante Sí. es volver, porque muchas veces por lo que vemos nosotros, se le identifica mucho al diácono en el altar cerca del sacerdote, celebrante, Sí. leyendo el Evangelio, y como que ahí termina su misión diaconal, es decir, está para ayudar al sacerdote en el altar. Sí. Por lo que me acabas de decir, esa no es la misión fundamental del diácono, en los orígenes al menos. ¿Cómo lo están viendo ustedes en el proceso de formación justamente Sí. del diácono permanente en la arquidiócesis? Bueno, es la función, no solamente de proclamar, ¿verdad? Tiene los oficios de santificar, ¿verdad? De enseñar y de la caridad. Esos son los oficios del diácono. Y en la arquidiócesis, ¿verdad? Tenemos varios diáconos en esa función. Hasta inclusive ahora, por ejemplo, tenemos a un nuevo coordinador de la pastoral social en la arquidiócesis. Y así sucesivamente. Es muy importante la tarea de los diáconos en la iglesia. Es también, hemos también acá en la arquidiócesis, hace 3 años, también un nuevo plan de servicio de los diáconos, ¿verdad? Es de darles cuasi parroquias como administradores. En Luque especialmente ya todos fueron elevados a parroquias y se les nombró a los diáconos para ese servicio. Esa es la tarea muy importante, ¿verdad?, que está desarrollando los diáconos en la arquidiócesis especialmente. Y sobre todas las cosas, ¿verdad?, asistir al párroco, ser un poco la mano derecha del párroco en las comunidades parroquiales. Yo recuerdo, tenía un colega en el ámbito de la comunicación, un colega de Chile, ¿verdad? Periodista también. Y un día me dice, me explica que él va a ser diácono. Y yo le dije, ¿y qué significa eso? ¿Por qué? Si vos estás haciendo una tarea, un servicio demasiado importante a la iglesia, porque en ese momento era, y ahora sigue siendo, ¿verdad? En ese momento él era director de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal de Chile. Sí. Mi amigo y hermano Jaime Coiro, ¿verdad? Y me dijo, voy a hacerme diácono porque necesito servir en este mismo ámbito en el que estoy trabajando, que es el ámbito de las comunicaciones. Necesito servir a nuestros colegas, a nuestros hermanos que están en eso, y hacerlo de una manera especializada, con la posibilidad de administrar sacramentos y poder acercar a estos colegas, a estos hermanos, a estos amigos de la prensa, del mundo de las comunicaciones. Y me dijo, yo voy a ser diácono ambiental. No voy a ser un diácono parroquial, voy a ser un diácono ambiental, dice. ¿Se piensa también en algo así en el diaconado permanente en la arquidiócesis o en el país? No sé si existe esa posibilidad. El diácono de por sí, ¿verdad?, es un llamado, una gracia que uno recibe para un mejor servicio, ¿verdad?, a la iglesia. Sobre ese ámbito. Y después uno, de acuerdo a lo que uno sabe hacer, ¿verdad?, se le busca el lugar preciso donde pueda servir mejor a su iglesia. Así como usted dice, la parte de comunicación, ¿verdad? Tenemos también diáconos, buenos administradores, y así sucesivamente. Pero hay un buen proyecto, ¿verdad?, de expandirse. Tenemos, por ejemplo,
acá en la arquidiócesis tenemos en la escuela de diaconado excelentes hermanos, ¿verdad? De distintas profesiones, de distintos servicios que están prestando a la iglesia y que se están preparando para el diaconado. Tenemos alrededor de 45 hermanos, ¿verdad?, que están estudiando, que están siguiendo ese paso. Y eso es muy importante. Cada vez entonces la iglesia se va abriendo más para ese servicio a los hermanos. Y ahí está la tarea del diácono, el diácono permanente, así como decía al comienzo, el diácono permanente, ¿verdad? Una persona casada, tiene que cuidar la familia, tiene que cuidar el trabajo, tiene que llevar el pan de cada día a sus hogares y también tiene que prestar servicio a la iglesia. O sea, hay que saber un poco administrar los tiempos para ese servicio, porque está tu familia, está tu trabajo y está tu iglesia. En ese sentido, diácono, contanos un poco de vos, Sí. ¿Cómo fue tu vocación? ¿A los cuántos años? ¿Cómo negociaste con tu esposa? A ver, Sí. contanos un poco. Y ese es el primerito. Lo primero es, luego tenemos que tener, ¿verdad?, el permiso de la esposa. Ese es el requisito principal, porque me acuerdo de la primera entrevista que tuve con el monseñor Edmundo, me preguntó, ¿y tu esposa está conforme? Sí, está muy conforme. Entonces, así sucesivamente, ¿verdad? Por lo primero es la esposa el que tiene que dar el visto bueno, porque ella sabe también que queda después también con mucha responsabilidad en la casa, porque generalmente el diácono ya casi no se queda en la casa, tiene que saber administrar, y entonces queda la esposa para cuidar de los hijos, pero por supuesto sin descuidar, ¿verdad? Siempre dedicamos un tiempo a la familia, pero como los primeros tiempos, ¿verdad?, siempre tratar de compenetrar bien, dialogando siempre en la familia. Y así, yo por ejemplo, este año, este 2021, voy a cumplir 9 años el 16 de diciembre voy a cumplir 9 años de ordenación diaconal. Hemos recibido con 5 hermanos diáconos, ¿verdad?, la gracia de este sacramento. Y yo soy una persona que trabajo, tengo mi oficio, que tengo una casa de venta de vidrios, ¿verdad?, y trabajo ahí con mi familia. Trabajo con la familia, una empresa familiar, ¿verdad?, de los cuales mis hermanos ya fueron independizándose cada uno y me quedé yo con mi hijo ahora. Y ahí empecé, y un sacerdote, ¿verdad?, cuando estaba yo en la parroquia Virgen del Rosario, el padre Ángel Arévalo fue el que me promovió. Me dice, ¿y vos no querés estudiar? Y le dije, pero ¿será que yo voy a poder? Le digo. Claro que sí, nosotros necesitamos de matrimonios jóvenes para el servicio en el diaconado. Y ahí empezamos a hacer los estudios, ¿verdad? Me llevó 5 o 6 años de estudio, más con la actividad pastoral en la iglesia, en la parroquia. Más es la actividad pastoral en la parroquia, es lo que te va desenvolviendo para esta tarea para realizar. Vamos a ir a una breve pausa y después vamos a seguir profundizando un poco en los aspectos humanos y espirituales del diácono y explicarle a la gente qué es este camino, a ver si de los televidentes dicen, ¿y por qué? ¿No será que yo no estoy llamado a eso? Vamos a la pausa y enseguida retornamos. Hemos tomado como pretexto y contexto la próxima fiesta de San Lorenzo, diácono, mártir, para hablar del diaconado y su misión, porque es importante compartir desde este espacio también esta vocación y este ministerio que es muy importante dentro de la vida de la iglesia, y acercar a la teleaudiencia esta experiencia, esta vivencia, este servicio es muy importante también. Para ello hemos invitado al diácono Eliseo Velázquez. Él es encargado del diaconado permanente en la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Y estamos en la última parte del primer bloque, le estábamos preguntando al
diácono del liceo, cómo fue lo suyo, cómo surgió su vocación, qué es él, a qué se dedica, porque nos decía que el diácono permanente es alguien que hace este servicio estando con su familia, en su actividad profesional y desde ahí se dedica, no es que todo el tiempo, las 24 horas y los 7 días de la semana, vive solamente de eso y para eso. Tiene que seguir atendiendo su familia, seguir atendiendo su trabajo o su profesión y en ese contexto y desde ahí servir a la iglesia. ¿Es así, diácono? Así mismo es, Roque. Y es muy importante. Hay que saber las tres cosas, hay que saber sobrellevar, hay que saber distribuir. Y por eso es muy importante. Y muchas veces la gente dice, no, yo creo que es muy difícil para mí porque mi trabajo. Y cuando uno se propone y cuando la gracia de Dios está sobre la gracia que vos vas a recibir, está sobre vos, entonces no hay que desaprovechar esa gracia. Y es muy importante. Yo les animo a los hermanos que están sirviendo en las parroquias, que se animen, que se acerquen a su párroco y si tiene esa inquietud vocacional, ¿verdad? Aparte también a los jóvenes si tienen unas vocaciones, ¿verdad? Porque tenemos también diáconos solteros en la arquidiócesis. ¿Eso es factible? Sí, también tenemos diáconos solteros, ¿verdad? Que también hacen un juramento al celibato. Y yo pensé que, mira, esa es una novedad para mí, pensé que la condición para ser diácono permanente era que tuviera su familia. Claro, pero por lo que le decía, el 98% son todos casados, ¿verdad? Muy pocos son los que son célibes y están sirviendo. Ahora mismo tenemos 2 diáconos que están trabajando a full en nuestra arquidiócesis, ¿verdad? Sirviendo. Y uno de ellos está sirviendo en la catedral, ¿verdad? Y él es soltero, él es profesor, él enseña, pero también dedica su tiempo a ese servicio. Pero es importante, ¿verdad? En el matrimonio dialogar un poco y si esa es la inquietud, ¿verdad? Primero dialogar con la esposa y después se acerca a su párroco, pues ese pues ahora lo que estamos pidiendo, ese requisito. Porque muchas veces se presenta en la escuela de diaconado, tiene buen estudio, empieza él a estudiar para ver si su párroco no le conoce. Primero, ahora, por ejemplo, lo que estamos pidiendo es que se presente a su parroquia, hable con su párroco le hace un seguimiento vocacional y si ese párroco dice es conveniente, entonces prepara la nota, envía y ya empiezan los estudios. Ahora, por ejemplo, este mes de agosto vamos a tener la gracia de tener 4 nuevos diáconos permanentes. El 14 de agosto vamos a tener 4 hermanos que van a recibir el orden sagrado también. Y un seminarista también entre ellos que va a recibir el orden del diaconado, pero transitorio, que se está preparando para el sacerdocio. Ese es el proyecto que estamos teniendo para este agosto, ¿verdad? El 14 de agosto tenemos esta ordenación, que ya está. Y después tenemos también en carpeta 15 carpetas de estudiantes que van a recibir también el lectorado y acolitado, que es un paso previo también al diaconado permanente. Cuando estamos hablando de estudiantes, acá no nos imaginemos a los jovencitos. En general son estudiantes de la escuela de diaconado. Exacto, sí, digo nomás para que la gente no se confunda. Cuando dice tenemos 15 carpetas de estudiantes, no se imaginen ustedes a los muchachitos allí, ¿verdad? Sino son personas adultas, la mayoría casadas, profesionales. En ese sentido, diácono, están de todas las profesiones en el diácono. Yo recuerdo, creo que él es diácono de la arquidiócesis también, Marcelo Torcida. Torcida, el comunicador, ¿sí? Exactamente, sí, él es también diácono permanente. De todas las profesiones están. A ver, contanos un poco, ¿cuáles son? Por ejemplo, te cuento en especial cuando yo me iba a ordenar. Yo me ordené con un hermano que es comisario. 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 Después otro que es químico, trabaja en un laboratorio. Otro es ingeniero civil. Y otro es profesor. Y yo con mi oficio, ¿verdad? de
tener un salón de venta de vidrios. Y decía, yo cuando empecé a decir, pues yo, ¿dónde voy a...? ¿Cómo que yo me voy a ordenar entre tantos estudiosos acá? Decía. Y ahí está la gracia de Dios. Ahí viene la gracia de Dios. Dios elige a los que van a estudiar, a los que van a ser sus más inmediatos colaboradores, ¿verdad? De distintos lugares. Y tenemos varios, tenemos acá en la escuela de diaconado, tenemos de distintas profesiones, oficios, y muchas veces ahí tenemos varias personas que nos ayudan muchas veces en sus distintas profesiones y oficios. Una especie de escuela de arte y oficio es también ahí. Exactamente, sí. Y por eso que es importante, ¿verdad? En la escuela de diaconado, donde todos nos conocemos, ya sabemos qué perfil tiene, en qué nos puede ayudar, cuál va a ser lo que va a ser más factible, en qué nos puede servir mejor y así. ¿Cuáles son a la gente que está viendo y dice, ¿y será esto para mí también? Yo siempre quise dar un poco más y me gustaría poder servir, porque también los laicos tenemos nuestra propia vocación. A mí muchísimas veces me invitaron a ser diácono, o sea que para el diaconado. Yo dije, no, gracias, no es mi vocación. Me siento bien siendo laico, porque como laico yo tengo mi campo específico para evangelizar o para comprometerme o para trabajar en la iglesia y como iglesia, porque yo soy iglesia. Los laicos somos iglesia, como lo es el Papa, como son los obispos, sacerdotes y presbíteros, y diáconos, ¿verdad? Nosotros somos tan iglesia como ellos, con una función específica y con una misión específica que nos confiere justamente nuestro bautismo y nuestro hecho de ser laicos. Pero es posible que haya personas que sientan la vocación y el llamado a llevar más allá eso. Por ejemplo, yo no estoy en condiciones de administrar los sacramentos. Y en mi comunidad yo veo que hace falta alguien que pueda acompañar a la comunidad en el servicio también con los sacramentos, además del servicio de la caridad, ¿verdad? Entonces, ahí sí es importante tener el orden sagrado, diácono. Así es que, ¿cuáles son a los que sentirían ese llamado, cuáles son los requisitos, por decirlo así? ¿Qué debe tener en cuenta para ver si tiene vocación? Y si tiene vocación, ¿cuáles son los requisitos? Y generalmente nosotros lo que pedimos es que mínimamente tenga por lo menos 5 años de matrimonio. En esos 5 años uno ya va comprendiendo, ¿verdad?, bastante. Y ahí en esos 5 años de matrimonio, ¿verdad?, él tiene esa vocación y dice, se siente, sí, porque uno siente el llamado. Entonces se acerca, se inscribe y empieza el estudio. Pedimos, ¿verdad?, que tenga el colegio terminado. Y ahí así, eso no es tanto. Y después, por supuesto, ¿verdad?, tenemos que ser, el que quiere ser diácono tiene que ser intachable, ¿verdad? En todo, tiene que estar preparado para eso y tiene que luchar, ¿verdad? Porque también te aparta de muchas cosas. Tienes que seguir una línea de vida, un estilo de vida y así sucesivamente. Pero nada es imposible para aquel que quiere. Yo siempre en las comunidades, en las parroquias donde estoy, de repente les invito, les animo, vayan, inscríbanse, porque necesitamos. Hay parroquias que están pidiendo diáconos y con los 110 diáconos que están activos no alcanzamos en cubrir todas las necesidades. Hay comunidades muy grandes y no tienen diácono. Acá tuvimos una mala experiencia acá cerca, más en la parroquia de Santo Domingo, donde ahora volvita otra vez, recibió el orden sagrado un hermano diácono, pero lastimosamente, ¿verdad?, a los 3 años lo llevó el COVID. Nos quedamos otra vez sin diácono. Y así, pero necesitamos hermanos para el servicio, porque es amplio, es bastante grande nuestra iglesia y necesitamos de obreros.
¿Qué le dejarías como mensaje a la teleaudiencia en vísperas de la recordación de San Lorenzo, diácono, mártir, y nos están viendo un mensaje del diaconado permanente? Y bueno, le digo a la gente que se anime y sobre todas las cosas a los que tienen esa vocación, que se anime, que no tenga miedo, que presente en oración esa inquietud vocacional que tiene y que se presente para este servicio. Y también pedirle a la gente que recen por los diáconos, ¿verdad? Ahora por la gracia de Dios, en nuestro equipo de diáconos que estamos sirviendo en la arquidiócesis, tuvimos en junio, tuvimos varios contagiados por el COVID y así también rezamos, nos ayudamos entre todos, hacíamos también colaboraciones, nos ayudábamos entre todos y así. Y eso es muy digno de destacar. Y que recen por los diáconos permanentes, recen por nosotros, que necesitamos también, así como los sacerdotes necesitan también de las oraciones, también nosotros necesitamos de esas oraciones. En realidad todos necesitamos oraciones. Así es. Y recemos los unos por los otros. Enviamos desde el programa un gran abrazo a todos los diáconos permanentes del Paraguay. Que tengan ustedes un muy feliz domingo.